Hablando claro sin caretas es un espacio donde la verdad, la sinceridad y la fe se encuentran. Dirigido por la pastora y escritora Lurda Gervasio, este podcast busca generar conversaciones significativas, llenas de verdad y transparencia. A través de entrevistas y reflexiones sobre temas reales y actuales, hablando claro sobre la vida, la espiritualidad y los desafíos que enfrentamos cada día. Comenzamos hablando claro sin caretas. Saludos, bendiciones, esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana y que esta semana, ¿verdad? Que ya comenzó, haya arrancado con todo, con fuerza, pero aquí estamos una semana más, un episodio más. Increíble, pero estamos en nuestro cuarto programa, nuestro cuarto episodio del podcast Hablando Claro, sin careta. Y hoy tenemos invitadas, así que no le voy a coger mucho tiempo en la introducción. Ya me conocen, Lurda Gervasio, pero hoy quiero entrar de lleno y rápido con mi invitada porque vamos a tocar un tema muy bonito y muy interesante. Entonces sí quiero como que aprovechar todo el tiempo con ella, que la conozcan, que pueda desarrollarse, pero quiero invitarle a, como siempre, que sean parte de la conversación. Siempre le digo que podemos diferir, podemos tener diferentes opiniones y eso es lo interesante y lo bello, ¿verdad? De crecer, de evolucionar y de estar vivos. Aprender cada día algo nuevo, crecer, poder entender o tratar de comprender, ¿verdad?, al prójimo o a otro ser humano. Entonces, conviértete, sé parte de la conversación. ¿Cómo puedes hacer eso? Comenta, déjanos tu comentario, qué opinas del tema, cómo esta conversación de hoy impacta, ¿verdad?, tu vida, o cómo si has vivido algo similar, si es un tema que de una manera u otra te sientes identificado, pero sobre todo comparte la transmisión, regálanos un like y suscríbete a nuestras redes sociales, claro que sí, ayúdanos a crecer y a llegar a más personas. Pero, ¿verdad? Sin más preámbulo, en esta noche tengo una invitada auténtica. Recuérdense que nuestro podcast Hablando Claro sin careta, siempre que tengamos un invitado, porque las personas que hablan claro, que son transparentes, las personas que son sinceros, las personas que aprenden a vivir en su identidad, que descubren quiénes son, que son personas, ¿verdad?, llenas de luz, llenas de vida, son personas que auténticas, así que siempre que tengamos un invitado, tenemos a una persona auténtica, así que la mujer auténtica de hoy es una mujer que inspira, una mujer, ¿verdad? Que no voy a abundar en detalle porque ella se va a presentar y va a contar un poco de ella y ustedes la van a conocer a través de la conversación. Pero es una madre, es una mujer de fe, es una mujer, ¿verdad?, que predica, una mujer que exhorta, una mujer que tiene una palabra llena de vida, una palabra que transforma, y es una mujer auténtica y transparente. Así que sin más preámbulo, con nosotros en este hermoso día nos acompaña Elvias Pacas. Sé que lo dije bien, ¿verdad, Elvias? Sí, así mismo. Bueno, Dios bendiga a todos los que están aquí presentes. Amén. Es un buen día para compartir. Como dijo mi amada Lurda, bueno, estamos para hablar y ser transparente, ¿verdad? Y me llamo Elvia Pacas, vivo en Nueva York. Como dijo mi amada Lurda, ¿verdad? Somos personas sobrevivientes, gloria a Dios, de muchas situaciones, y lo hacemos, ¿verdad?, transparente al mundo para que se pueda entender, ¿verdad? Para que no sientas que eres la única persona pasando por diversas cosas. Queremos traer, ¿verdad?, esa transparencia en esta tarde, y estoy feliz y gozosa de estar aquí con usted. Y bueno, vamos a fluir aquí, ¿verdad?
Así, Amén. así es. Así es. ¿Sabes algo interesante que te lo quería preguntar, pero dije, se lo voy a preguntar en el podcast? Tus raíces, porque yo al principio yo pensaba que era Pecas, el apellido, pero después cuando lo leí bien, yo dije, oh no, es Pacas. Y me gustaría saber de dónde viene tu apellido, tu nombre, cuéntanos quién eres tú, ¿verdad? Y de dónde nace ese nombre tan interesante, tan único y tan auténtico, ese apellido. Wow. Bueno, ese apellido es de mi padre biológico. Él es de raíces salvadoreño, el de Salvador, y conoció a mi madre, cual es boricua de Puerto Rico. Ella Tremenda es de apellido, combinación. ella es de apellido Avilés, pero adapté el apellido de mi padre, cual Ok, era Vacas Hernández. Y es un apellido, sí, no es muy común. um, y eso es la raíz de ese nombre. Nací en Nueva York, de padre salvadoreño y madre puertorriqueña. puertorriqueña. Y de ahí, Tremenda. ya, una mezcla. Es una mezcla ahí muy caribeña, sabrosa. Ya. Qué interesante, wow, me gusta mucho. Yo pregunto siempre los nombres porque eso es parte de quienes somos. Y yo tengo una historia muy interesante con mi nombre. Y Wow. siempre, a mí siempre me preguntan también por Lurda, porque es más común Lourdes. Entonces, cuando yo cuento la historia de mi nombre, pues la gente se ríe muchísimo. Pero hoy no se trata de mí el podcast. Y algo que, que quería, ¿verdad? Decir es que hoy vamos a estar hablando sobre la resiliencia. Hoy vamos a estar hablando este tema de verdad que cuando sentí invitarte, este fue el tema que sentí tratar. Y es Wow. verdad cómo podemos sobrevivir como tal, como las pruebas, ¿verdad? No me detienen, sino que me hacen más fuerte, me fortalece. Entonces, el poder de la resiliencia, el poder de levantarse, el poder de seguir, de sobrevivir, de salir adelante, pese a las adversidades que podamos enfrentar. Y con esto, ¿verdad? Quería preguntarte, porque quiero hacer como que este conversatorio tipo una entrevista, pero una conversación, que puedan conocer tu historia, pero al mismo tiempo que puedas decirnos, ¿verdad? Y puedas hablarnos y puedas compartir, ¿verdad? Con todas esas personas que nos están viendo y que nos van a ver, que sí se puede, que a veces vivimos, pasamos cosas que nos procesan, Oh, yeah. situaciones en la vida que nos marcan, pero ese proceso, esa marca no significa que es un hasta aquí, sino más bien es un levántate y con más fuerza porque tú puedes. Entonces, partiendo de ahí, Elvias, cuando tú escuchas esto de que las tormentas, los procesos no te detienen, sino que te llevan más lejos, te hacen más fuerte, el poder de la resiliencia, ¿cómo este tema y esta palabra se identifican contigo? Bueno, cuando vi la palabra resiliencia y vi su definición, bueno, vi mi vida delante de mí, que ha sido continuo, ¿verdad? Proceso tras proceso y muchas veces no podemos entender, pero me he dado cuenta que en medio de cada proceso he podido ser fortalecida, adaptarme a diferentes situaciones, levantarme muchas veces de lugares en donde en la mente humana no podríamos encontrar una salida, ¿verdad? Claro, Y la resiliencia, um, yo estuve buscando cuál era su definición y dice la capacidad de una persona de adaptarse y recuperarse de situaciones y de veramente que me he ido recuperando de cada situación wow, y he podido entender que mientras tú seas positivo,
y no pierdas la fe y tampoco pierdas la esperanza, ¿verdad? Primeramente en Dios, pero en las personas también, porque todavía hay buenas personas en el mundo. Todavía quedan personas buenas que nos Claro. van a ayudar a llegar a ciertas metas, a hacer nuevos proyectos en nuestras vidas. um, También aceptar que hay que dejar ir el pasado muchas veces que nos detiene, ¿verdad? Y no nos deja avanzar, no nos ayuda a avanzar. Pues he aprendido que he tenido que soltar, he tenido que aceptar nuevos comienzos también, que no han sido fáciles, pero cuando te determinas a no darte por vencido, estamos viviendo en tiempos en donde el suicidio está a un alto grado, ¿verdad? Las personas, aún que las personas de fe, um, no pueden resistir ciertas pruebas y algunos hasta um, terminan, ¿verdad? Um, Haciendo cosas indebidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden soportar lo que está a su alrededor. Y te puedo decir sinceramente que um, en mi proceso quizás no lo he hecho perfecto y cometí muchos errores queriendo, ¿verdad?, tapar mi dolor, queriendo aparentar ser más fuerte de lo que yo era en ese momento. Muchas veces queremos, ¿verdad?, hablar de Dios y que todo está bien y que Dios está con nosotros, pero hay una realidad de que somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Um, Sé que no me has preguntado esto todavía, pero Fluye. oh yeah, yo hasta he recurrido a ayuda profesional. Y es parte de lo otro que te iba a preguntar, porque a veces cuando hablamos de resiliencia, a veces solamente pensamos en el área de, me caí, me levanté, soy fuerte, en el sentido de cosas físicas. Perdí un trabajo, lo perdí todo, perdí el carro, pero conseguí uno mejor, ahora tengo una casa, y todas esas cosas son buenas, somos fuertes, Wow. podemos levantarnos, pero hay algo de la resiliencia que muchas veces no se toca y es el resurgir emocionalmente, que Yes. muchas veces cuando nosotros pues somos como trastocados, nuestras emociones son marcadas y son dañadas. Entonces, parte para uno poder decir voy a crecer, voy a levantarme, voy a gestionar la capacidad de controlar mis emociones, de sobrepasar adversidades, pues tenemos que trabajar la sanidad de nuestras emociones. Entonces ahí es donde entra lo que tú acabas de mencionar, que para nosotros trabajar esa área emocional, pues nosotros necesitamos ayuda Yep. y un entorno, y la ayuda va a venir muchas veces de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno espiritual, pero sobre todo cuando es una área emocional un poco más fuerte, el entorno profesional. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Has experimentado eso, tus emociones, y cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, hubo un proceso en mi vida en donde no pude um, fortalecerme ni con mi propia familia ni con mi entorno ministerial y tuve que acudir a ayuda profesional con una psicóloga y por un tiempo hasta tuve tomando medicamentos para la depresión, para la ansiedad, por muchas situaciones pero yo muy dentro de mí, yo le decía hasta la psicóloga, yo voy a hacer este proceso, pasarlo, ¿verdad? Seguir sus instrucciones, pero yo creo que un día yo voy a estar sin estos medicamentos. Reconozco que es una circunstancia en mi vida y aunque yo tenga a Dios, pero también tengo que usar la inteligencia y buscar ayuda. Y Claro. porque en la iglesia muchas veces
¿verdad? Y no estamos queriendo mezclar las cosas, pero muchas veces ignoran um, la salud mental. Muy importante. Y yo he batallado mucho con mi salud mental. Estoy en un tiempo ahora en donde ya no estoy pasando esos valles muy oscuros que yo pasé, y ahora yo puedo ayudar a las personas que de pronto acuden a sus líderes espirituales y ellos lo que dicen es ora, ayuna, escucha una prédica, pero yo les puedo dar ambas partes. Yo les puedo decir, bueno, eso es bueno, pero has pensado ir a buscar una ayuda profesional, porque a mí me funcionó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces necesitamos que alguien fuera de nuestro círculo escucha y vea la situación para que nos pueda dar esa solución que tanto necesitamos. Y esa persona, como no está invertida contigo ni emocionalmente ni espiritualmente, esa persona puede tomar una decisión casi neutral para ayudarte. Y yo recibí mucha ayuda en esa parte, pero también recibí mucha crítica, porque dicen, bueno, tú tienes a Dios y como que tú estás en una psicóloga. Pero gracias a Dios por la psicóloga. No, Gracias a Dios. Hablando claro y transparente, son cosas que todavía dentro de la religión son muchas veces tabú, donde las personas creen, y no tienen que ser personas que creen en Dios religiosas, hay personas que no son cristianos para nada, que no son religiosos, que no creen en Dios, que no profesan ninguna religión, y entienden que si tú visitas a un psicólogo, pues tú estás loco. O sea, hay personas que entienden que si tú vas al psicólogo, que si tú buscas terapia, es porque tú tienes un problema de locura. Y no, hay situaciones en nuestra vida emocionales donde necesitamos la ayuda de profesional porque hay cosas que no dominamos. Exacto. Y como no la dominamos, es como, por ejemplo, yo puedo pintar mi casa, pero no va a quedar excelente como si viene un pintor profesional. Yo puedo cambiar un bombillo, más yo no puedo cambiar el sistema eléctrico de mi casa. Yo lo que puedo provocar un apagón. Asimismo, hay cosas de nuestras emociones, ¿verdad? Que yo tal vez puedo orar un día y ese día sentir un poquito de ánimo, pero hay cosas más profundas que si no recibo la ayuda necesaria, no voy a tener, ¿verdad?, el resultado que se amerita. Y la gente tiene que entender que la salud mental es algo real. Que la salud, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de nosotras que somos dos mujeres, y yo sé que tal vez tú te puedas sentir identificada, hay un montón de cosas, de factores que pueden llevar a una persona a tener crisis emocionales. Por ejemplo, una pérdida. Mujeres que pasan por pérdida o mujeres que tienen años tratando de concebir y no pueden concebir un bebé, un trauma de la niñez, de la adultez, un abuso, ya sea físico ¿cómo se dice? O psicológico, o sea, diferentes cosas, dificultades que pasamos que trastocan nuestras emociones y que a veces, y no es restándole, como tú decías, poder a la oración, a la intimidad, a la espiritualidad, no. Al contrario, es como que una herramienta que debe ir de la mano, porque si nos vamos a la realidad, orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Hablar te libera, pero aparte de hablar, ¿qué más estás haciendo? Necesitas herramientas, necesitas accionar, necesitas buscar algo. Entonces, cuando tú entiendes que, espérate, ya lo que mi capacidad ya no me da para sobrellevar, pues entonces tienes que buscar un grito de auxilio, porque entonces las personas que no buscan ayuda, que se encierran, con el tiempo se nota y se ven los resultados del que no recibieron ayuda, del que se encerraron en sí mismo. Y por eso, como tú decías ahorita, a veces gente que tú lo ves profesionales, gente que tú lo ves estable económicamente, personas que tú lo ves como líderes tal vez de una congregación, terminan pues terminando con sus vidas, terminan en divorcio, terminan en vicios, en diferentes cosas, porque no supieron manejar sus emociones, ni gritar por ayuda en el momento correcto. Entonces, parte de la resiliencia es eso, de reconocer cuándo necesitamos ayuda.
de que no somos supermanes, de que no somos esta supermujer, de que no somos, lo sabemos todo, de que no somos invencibles. No, hay belleza en reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, yo me imagino que cuando tú llegaste a ese punto, interrúmpeme porque hablo mucho, cuando tú llegaste a ese punto de Fluye, fluye. que reconociste que necesitabas ayuda, ¿fue fácil? ¿Cómo fue esa transición entre saber lo que necesitaba y buscarlo? Wow, era lo más, creo que tocó un punto que me di cuenta que yo tenía un poquito de orgullo, porque yo dije, no es posible que yo predique, no es posible que yo ministre, no es posible que yo esté ayudando a las personas y que yo necesite ir a un lugar. Pues era una batalla muy fuerte, pero ahí pude humillarme un poquito, ¿verdad? Y decir, ok, reconozco que necesito ayuda y gracias a esa ayuda yo puedo estar delante de ti en este día saludable. No estoy diciendo que no tengo batallas mentales ni lucha, pero no he llegado, perdón, no he llegado a ese grado de estar en una depresión profunda, ni con esos sentimientos ansiosos, ni pensamientos, ¿verdad?, que no son buenos. Pude superarlo con expresarme a esa persona, acudir a un profesional, como dice, y era fuerte porque cada vez que yo decía, yo voy a ir, tengo un appointment, yo en mi mente decía, pero ¿cómo yo estoy aquí? ¿Cómo yo, cómo yo estoy aquí? Like, no lo Claro. pude captar. Fue muy difícil, pero al final um, vi el resultado porque aquella persona me ayudaba. Ella decía, ok, antes de reaccionar, antes de hablar, vas a escribir. Vas a escribir. So me daba mucho ejercicio de cómo procesar mis emociones, Ok. cómo detectar cuando yo iba a entrar en un momento muy emocional y evitarlo, evitar conversaciones, evitar lugares que me iban a afectar. Y eso también me ayudó a ser más prudente, porque muchas veces, bueno, no sé de alguien más, pero mi persona, muchas veces tenemos muchas reacciones, pero pocas veces procesamos antes de De expresar. reaccionar. Ajá. Y eso me ayudó mucho como a procesar antes de accionar. Y fue algo muy lindo porque ahora puedo decir que pasé ese proceso y no fue algo de solo, ¿verdad? Un año, 2 años, 3 años. Fue algo desde mi niñez, mi juventud. O sea, Y que venías batallando desde ya, muy pequeña. Entonces, partiendo de ahí, pudieras compartirnos alguna experiencia, ¿verdad? Que te permita, que tú digas, puedo compartir esto con la audiencia, donde tú entiendas, ok, viví esta experiencia y hoy puedo decir que lo sobrepasé y por eso entiendo que soy una mujer resiliente. O sea, ¿puedes compartirle una experiencia? bueno, yo de lo que me puedo recordar, mi instabilidad emocional empezó con la muerte de mi padre. Cuando yo tenía 7 años, Wow, es un trauma por, para cualquier niño. sí, porque yo hago ¿sabes cuando piensas y haces un análisis de tu vida, como cuando empezó las Un cosas? recuento. Yeah. Y yo solo tengo pensamientos positivos en el momento de que mi papá está vivo para atrás, pero cuando él muere para adelante, yo veo a mi madre muy triste, um, muy abatida, depresiva, um, financieramente abandonada, porque mi papá era el que proveía todo. Suplía todo. Y eso, mi mamá, siendo una ama de casa, tuvo que básicamente transformarse en una mujer luchadora,
de 3 niñas. Mi hermana pequeña tenía ni 1 año y medio, mi hermana mayor tenía sus 8 años y medio, yo tenía 7 años. So, fue un cambio muy drástico. Muy drástico. Y mi papá también era un ministro. So, cuando mi papá muere, mi mamá toma la posición de ya no querer seguir hacia adelante en esa área de su vida ministerial, ¿verdad? Por mucho dolor, no entendía la situación y yo vi como un cambio muy drástico. Ya no éramos esa familia, ¿verdad? Ejemplar, ministerial. Ya no estaba mi padre y sentí que algo cambió en mí. Wow. Y como que entró una rebeldía, porque no Eso pasa. tenía, ¿verdad?, una dirección, porque mi papá era, ¿verdad?, la cabeza espiritual de la casa, era, bueno, era todo. Y yo creo que eso, hasta el día de hoy, yo puedo decir que de ahí surgió como un cambio en mí. Y aunque yo lo quería negar, porque yo decía, no, yo estoy sana, mi papá sí murió, pero yo estoy bien, pero realmente no creo que yo sané. Yo creo que ahora sí, aunque a veces me pongo un poco emocional hablando de él, pero creo que ahora sí recibí esa sanidad y siento el amor de Dios, pero cuando uno crece sin padre es muy difícil. Sí. Entonces, y te interrumpo aquí. Tú diciéndome eso, podemos entender, porque a veces hablamos de la resiliencia, hablamos del poder de la superación y pensamos que eso es cosa de adultos. O sea, podemos entender que aún nuestros niños son impactados por situaciones adversas y a veces uno vive tan ocupado en lo que uno está pasando que se olvida que nuestros niños son marcados por las situaciones que se presentan en la vida. O sea, que eso no es una cuestión de que soy adulto, que me está viendo mal, que no tengo el trabajo de mis sueños, que aún desde nuestra niñez, adolescencia, tenemos que empezar a cuidar nuestras emociones, nuestra salud mental, porque muchos adultos quebrados, el quiebre viene aún desde la niñez. Eso es así. Wow. Entonces, yo te quería preguntar, y, ok, vemos que una niña tiene este quiebre emocional, o sea, cualquiera persona que pierda esa figura, y como tú lo dices, ambas figuras son importantes, pero, y más en el caso tuyo personal, la figura que lo representaba todo, porque aún económicamente la familia dependía de tu papá, pasa esta situación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el entorno, o sea, ya sea espiritual, familiar, cómo el entorno influyó en tu proceso? Y voy a hacer la pregunta un poco más abierta y más clara, más transparente. ¿Sientes que recibiste, porque a ver, tú misma tocaste la palabra, hubo como que dentro de el no entender como niña el por qué a mí, por qué mi papá, tuviste una etapa de rebeldía, pero pese a eso, tu entorno familiar, espiritual, tú sientes que te dieron las herramientas necesarias, la presencia necesaria, que te dieron el apoyo necesario pese a tu rebeldía o no? Bueno, ahora que soy adulta lo puedo entender un poco mejor, pero financieramente que habíamos quedado bien, pero había algo en mi entorno que no estaba porque mi mamá se aisló de toda la familia de mi papá, perdió contacto total, no éramos esa familia ya que compartía, era solo mi madre, mis hermanas, ¿verdad? Y mi mamá trabajaba mucho porque necesitaba recuperar la finanza que ahora no estaban. So, nosotros pasábamos mucho tiempo solos. So, eso era como una puerta abierta para, usted sabe, Muchísimas otras cosas. ya. So, creo que no tuve, ¿verdad? Porque también
ahora que soy adulta puedo entender que mi madre en ese momento necesitaba ayuda también, pero Sí. ella no buscó la ayuda correcta. So, en vez de sanar lo que tenía que sanar, eso iba solo como tapándose. Y abriendo otras heridas, Yeah. nuevas heridas. Y te hacía la pregunta porque es bien importante que las personas entiendan que el proceso de levantarse, de superar, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a tener un entorno, no todo el tiempo vamos a tener un círculo, no todo el tiempo vamos a tener la situación perfecta o adecuada. Y por eso hoy estamos aquí, porque tal vez tú no tienes el entorno, no tienes el círculo, no tienes la familia, no tienes la situación adecuada y te sientes que estás completamente solo en este proceso de levantarte, de superarte, de crecer, de salir adelante. Pues tengo noticias. Muchas veces hay que hacerlo solo. Hay que Yeah. saber, a veces va a venir alguien que te va a dar la palmadita, pero a veces no va a estar esa persona y tú tienes que ser tú esa persona que te dé la palmadita y diga, ok, ya, y no, pues si no, es suficiente, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te sacuda, no puedo sola, voy a salir yo a buscar ayuda. Porque a veces, Elvia, ¿verdad? Nos quedamos en el círculo de la lástima, de la pena, de la Oh, víctima, yeah. porque estamos esperando alguien que nos rescate, un superhéroe. Pero el superhéroe de los superhéroes se llama Dios, tu fe. Amén. Pero Dios no es como, y la fe no es como el cuento de la Cenicienta, que te va a aparecer la hada Madrid y te va a cumplir tu deseo. Dios está dentro de ti. Entonces, el tú tener la capacidad de reconocer, ok, estoy pasando esto, me siento así, déjame ver dónde puedo buscar la ayuda que necesito. Y como tú decías ahorita, superarle a veces el orgullo, el miedo y la impotencia y ir y buscar la ayuda donde tú la necesitas. ¿Y por qué te decimos eso? Porque hablando claro, Ujú. ya hemos pasado, y en este caso, ¿verdad? Me enfoco más en ella, ya ella ha pasado por eso, entonces ella te puede dar este consejo a ti que lo estás escuchando Wow. hoy, de que, óyeme, si no hay nadie que te dé la palmadita, dátela tú. Pero una persona resiliente, una persona que tiene la capacidad, como dijo Elvia ahorita, de superar sus miedos, superar su mismo orgullo, superar sus debilidades y decirle, Wow. espérate, déjame buscar ayuda, déjame ver qué puedo hacer, déjame ver, ya, déjame hacer algo. La resiliencia, tú tienes que tener la capacidad de saber accionar. Y porque tú tocaste algo que me gustó. Muchas veces en la vida solamente andamos reaccionando Mm. y el que reacciona es impulsivo. Yeah. Pero cuando accionamos, tomamos el tiempo para pensar, para meditar, para hacer una introspección, para evaluar y tomar decisiones sabias y correctas. Y si tú entiendes que no has sido capaz de tomar una buena decisión, pierde ese miedo, Yeah. pierde ese orgullo y busca ayuda donde tengas que buscarla. Y si fuiste a un lugar y tocaste la puerta y no te la dieron, ve al próximo, pero no te rindas, no te detengas, no te quedes como, no te des como tú mismo, como que te cierre las puertas, no lo hagas. Elvia, te quería preguntar, Sí. es que este tema es tan Yeah. interesante que a veces me envuelvo y hablo mucho, pero quiero enfocarme en ti. Te quería preguntar, ¿qué, qué consejo tú le puedes dar? Tú que fuiste, no solamente que fuiste una persona que vivió proceso, sino que fuiste una hija y viste a una madre ser procesada, viste a una madre pasar por cosas, o sea, tuviste en ambas partes. Fuiste parte del proceso, pero también viste a otra persona y hoy estás en el otro lado de la cancha. Entonces, ¿qué consejo tú le puedes dar a esa mujer, a esa persona, a ese padre, a esa madre, a ese joven, a esa joven que están pasando por momentos adversos y piensan que ya, que es el final? O sea, de esta no salgo, me muero aquí, es el final. Bueno, ahora me gustó que tocase esa palabra impulsos, porque eso era algo justamente que la psicóloga tocó. Tienes que controlar tus impulsos. Y algo que yo le diría a las personas es que no seamos egoístas. Algo que me tocó darme cuenta que yo estaba siendo muy egoísta, no buscando ayuda es ser egoísta.
no pensar en nuestros hijos, solo pensar, wow, estoy teniendo un día difícil, pero ¿qué de los niños que están a nuestro lado? Ellos van a percibir, ¿verdad? Nuestro dolor, aunque ellos no lo digan, ellos están en esa atmósfera. Y sabes que los niños pueden sentir las atmósferas, aunque no digan, ellos pueden sentir si tú estás triste, si estás ansioso, si estás enojado, si estás preocupado. Yo diría a cada persona que está escuchando, no seamos egoístas, no seamos personas que solo piensan en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tu entorno se va a ver afectado. Y también no te sientas culpable, ¿verdad?, de tomar un tiempo para ti. Porque si tú no estás bien, tú tampoco puedes cuidar de tus hijos, de tus seres queridos, de tu entorno, ¿verdad?, de tu familia. So, no solo pensar en nosotros, pero tampoco dejar de pensar en nosotros. Porque eso también, he visto a muchas mujeres, principalmente, me imagino que también hay hombres que están pasando procesos, y los hombres, es muy difícil también para los hombres porque ellos no se expresan muchas veces como las mujeres. Ellos se pueden ver que están calmados y están pasando una tormenta por dentro, pero algo también es que no te lo guardes, no dejes que eso acumule, ¿verdad? Porque como dicen, puede ser una bomba de tiempo, ¿verdad? Y puede explotar en cualquier momento. So, es mejor expresarse, ¿verdad? Mantener personas a tu lado que te corrijan, pero tampoco te hagan sentir mal cuando tú dices la verdad. Mira, tocaste algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que dijiste que no seamos egoístas. Y muchas veces hay personas que están tan concentrados en su papel de víctima que no se están dando cuenta que están siendo egoístas. Y cuando el egoísmo, cuando somos víctimas, es algo sutil, pero muy poderoso. Oye, es algo sutil, pero muy poderoso, porque cuando tú sientes que tú eres la víctima, pero sin darte cuenta estás siendo el verdugo porque estás siendo egoísta, puedes hacer mucho más daño del que tú crees, porque no solamente entonces estás sufriendo tú, sino que donde quiera que llegas vas a impartir caos. Y es por eso que algo que tú dijiste es muy importante, de hacer esa introspección. Es que mira, todo recae en saber buscar ayuda correcta en el lugar correcto, porque mira, cuando una persona adopta ese rol de víctima, de esa forma constante y exagerada de llamar la atención, es porque está buscando afecto, validación constante de los demás. Necesitan todo el tiempo sentir que son el centro de atención, que ellos son, que, por ejemplo, no sé si tú te has tocado a esta persona que tú le dices, ay, me duele la cabeza, y dice, ay, a mí la espalda, ay, estoy cansada, y yo desbaratada, porque ellos siempre tienen que tener un problema más grande, porque tienen que buscar la manera de notarse. También esa necesidad de evitar tener responsabilidad y de aceptar sus responsabilidades. Buscan, siempre están excusándose, siempre hay una excusa para todo, siempre tienen una justificación, no importa. Tú lo puedes encontrar con el alma en la mano y ellos no fueron. Y también algo del que siendo víctima se comporta egoístamente, una cualidad es que su comportamiento siempre está correcto, o sea, siempre busca la manera de tener la razón. Y eso me gustó que tocaste ese punto, porque a veces es muy, como te decía, es muy sutil, pero peligroso. Yo estoy mal, yo estoy pasando por el proceso, yo estoy pasando por situaciones difíciles, a mí me han herido, a mí me cancionado, a mí todo me sale mal, yo tengo una nube negra que todo el tiempo está tronando arriba de mí, yo. Somos víctimas, pero solo estamos concentrados en nuestros problemas. Y la parte de ser resiliente, de sobreponernos, de levantarnos, de ser ejemplo de superación, es reconocer que pese a que estamos pasando cosas, no somos la última Coca-Cola. El sufrimiento no es exclusivo nuestro, que hay un mundo lleno de personas que también padecen y que posiblemente hay personas con mayor desgracia que yo y la están pasando mejor. Hay personas tal vez que están
peor que yo, literalmente peor que yo, pero su actitud es mejor que la mía. Entonces, eso me gustó. De verdad que podemos hacer otro podcast hablando Yeah. de las víctimas que, que de verdad en su Wow. papel de víctima son verdugos. Yo no sé, y te voy a decir algo, porque a veces, siempre cuando hablamos de temas, decimos, no, porque a mí me han hecho, pero seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos nosotros, nos sentimos rotos, pero cuántas veces hemos quebrado a otros con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones? ¿Cuántas veces hemos maltratado a otros? ¿Cuántas Wow. veces, directa o indirectamente, hemos traicionado, hemos decepcionado? Porque vamos por la vida, sí, ok, has pasado momentos difíciles, pero te has puesto a pensar cuántas veces tú has estado del otro lado, tú has sido el que ha provocado Yep. que otros sufran, que otros se sientan mal, que otro le vaya mal, que otros estén en situación. Entonces, y tal vez no directa o indirectamente. Entonces, cuando tenemos algo equitativo, una balanza equitativa, sabemos, como tú decías, reconocer y rompemos entonces ese ciclo de orgullo y Yes. podemos sanar genuinamente. Wow. Yo me fui en un viaje, Pero estaba bueno. Elías, pero es que tocaste ese punto y de verdad, ¿cuántas veces haciéndonos la víctima o pensando que somos la víctima hemos dañado también? O personas que ellos pensando que son víctimas no han dañado. Wow. Yo hoy hablaba con alguien de eso, pero no específicamente de eso, pero que tocábamos el tema de que hay personas que tristemente se levantan de mal humor y contagian a todo el mundo. Todo el mundo tiene que pagar que ellos están de mal humor. O sea, Wow. yo pasé una situación Fluye. que yo estaba en un lugar y, ok, se fue. Yo estaba en un lugar y había una persona que se sentía muy, muy mal, como supresión. Y la persona del lugar de al lado parece que estaba teniendo una situación, una discusión, y extrayó la puerta tan fuerte que la otra persona se sintió como que le iba a dar un infarto. Wow. Y yo, pudiera ser algo tan sencillo, tal vez sí estaba pasando un mal día, tal vez tenía una mala situación, pero una pregunta, el estrellar la puerta de esa manera iba a mejorar tu situación. O sea, no consideró al otro, el de al lado, no sabe si, o sea, no consideró nada, simplemente descargó su ira. Entonces, yo pensaba y decía, y si a mí me da ahora por venganza y todos los días vengo y ¡pah!, estallo la puerta, todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a vivir en un ciclo de reacciones. Yep. Entonces, porque yo estoy mal, yo no tengo que andar por el mundo desquitando y descargando mi malestar con todos los demás. Y parte de una persona que se levanta, que resurge como el ave fénix de su ceniza, que es resiliente, que como verdad, como dice la Biblia, que hay un texto que aunque suena simple, mucho más profundo, de entender que todo lo podemos en Cristo, quien es nuestra fortaleza. No es tenerlo todo resuelto ni saberlo todo, es vivir cada día, un día a la vez, y entendiendo que dentro de esa filosofía de un día a la vez, hoy voy a estar a 100, mañana a 60, tal vez otro día voy a estar a 30, pero dentro de mis 100, mis 60 y mis 30, ser la mejor persona que yo pueda ser. ¿Verdad, Elia? Ser la mejor persona que tú puedas ser. Y yo sé que, y con esto, ¿verdad? Vamos a ir cerrando, pero yo sé que dentro de tu proceso de crecimiento, de tu proceso de sanidad, tú has pasado momentos donde tú has tenido que decirle, espérate, tengo que sacrificar mi dolor y sacrificar y entender que esto no me va a matar por el bien mayor, por los otros. Yeah. En tu caso, tú eres mamá. Imagino que muchas veces ha tenido que secarte esas lágrimas para poder darle para adelante con tus hijos. Entonces, partiendo de esto, yo quiero, ¿verdad?, que tú nos dejes con una reflexión de eso, de que a veces tenemos que sacar fuerza dentro de nuestras adversidades para poder seguir caminando y lograr nuestro objetivo y nuestro propósito. Sí, yo puedo, wow, tocaste tantos puntos.
excelente que yo quería decir y lo dijiste. Tenía Es que que hay interrumpirme. mucho, este tema es muy, muy profundo, pero quiero tocar lo que me acabas de preguntar. Um, en respeto a yo ser madre, bueno, te voy a dar un ejemplo muy rápido en cómo nuestros impulsos influyen y pueden destruir, ¿verdad? Por ejemplo, un día yo estaba teniendo un día muy fuerte y los niños, usted sabe, cuando quieren algo insisten y yo sentí que yo iba a gritarles a todo dar, A todo pero, pulmón. pero Dios me dijo, cálmate, respóndeles con amor. Y yo dije, tuve ese momento. Y sabes que cuando no le grité, le respondí con amor, me hicieron más caso. Son muchas veces nosotros estamos explotando, estamos básicamente depositando en ellos nuestras frustraciones porque no nos fue bien, porque estamos pensando en qué tenemos que pagar, qué tenemos que hacer, estamos físicamente cansados, mentalmente también, pero ellos no tienen la culpa. Yo como madre te diría, para las madres que están conectadas, es que tomes un momento antes de reaccionar, porque ellos no tienen la culpa y tú vas a ir formando su estado emocional desde ahora. Sí. Cómo ellos reaccionan, cómo ellos se portan, cómo ellos resisten las pruebas. Algo que sí puedo decir de mi mamá, ella sí se hacía la fuerte siempre, casi nunca la veíamos llorar. En un aspecto sí nos ayudó a ser fuerte, pero también no nos ayudó a poder expresarnos cuando de verdad deberíamos de expresarnos. Creo que, como dice, que todo tiene un propósito y sabe que yo vivo por ese lema un día a la vez. Sí. De verdad, cuando yo me levanto cada día, yo digo que este es el día y es bíblico. Bástate de mi gracia, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán. Yo me Cada día levanto tiene de su propio verdad, afán. un día a la vez, un día a la vez. O cuando lo dijiste dije, wow. Y también lo de víctima, no quiero entrar ahí, pero muchas veces yo vivía ese estilo de vida de victimización que a mí me pasó y que a mí me sucedió. Y después repetimos ese dolor y llegamos a ser las personas que nos han dañado. Uno vuelve a repetir ese ciclo. Ese es otro tema, ese es otro tema. No, te digo que este tema, si buscamos muchas ramas de la que hemos tocado, pudiéramos sacar 3 podcasts más, porque es que es una realidad y es algo que aunque muchas personas, Elvia, no lo hablen, lo están viviendo. Por ejemplo, yo no sé si te has escuchado esto de a mí me traicionan, a mí me esto, yo esto. Ay, perdón. Entonces, pero es El que sí, desahogo. y lo digo porque yo estuve ahí, o sea, yo estuve ahí en esa posición de yo, bendita yo, pobre yo, y todo yo, el hecho de poder decir que uno mismo, tener esa conversación con uno mismo y uno decir, ay, siempre me traiciona, nadie me entiende, porque, y por eso es que yo no, tú no escuchas a esta persona, por eso es que yo no confío en nadie. Pero entonces queremos que confíen en nosotros, queremos que nos vean como punto de referencia. Entonces, es porque no hemos, el que no confía en nadie es porque no ha sanado, es porque no ha trabajado. Entonces, tú sabes, ahí yo quiero tocar 5 consejos que yo quiero dar. Y dentro de estos 5 consejos, porque ya, ¿verdad? Ya estamos casi terminando. Dentro de estos 5 consejos, yo quiero, ¿verdad? Que tú abundes conmigo. Okay. Que le vamos a dar a estas personas que han pasado por eso, que están pasando por eso, que se sienten o que están luchando porque se están dando cuenta hoy, ay, pero de verdad que yo sí he adoptado ese papel de víctima, porque a veces estamos en modo activa y no nos detenemos a pensar y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos viviendo ciertas cosas, ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos adoptando ciertas actitudes, cierto papel en la vida que no nos corresponde. El consejo número 1 que yo pudiera darle
lo anoté porque quiero, ¿verdad?, que le quede ahí, es reconocer cuando uno está adoptando ese papel de víctima. Wow. Ese es el consejo número 1. Tenemos que examinarnos y reconocer, ok, estoy adoptando ese papel de víctima. Y yo me imagino que en tu caso te diste cuenta en el momento que decidiste buscar ayuda profesional, ¿verdad? Yes. Sí, bueno, wow, qué punto. Bueno, yo reconocí que estaba adoptando ese papel de víctima cuando constantemente yo recibía una llamada y ¿cómo estás? Y yo empezaba, oh, que soy así, que no sé qué, que me pasó. La queja avanza, como dicen, la queja. Te das cuenta que estás cayendo en victimización cuando Wow. constantemente tus conversaciones con personas es todo de ti. ¿Qué te está pasando a ti? Yes. Eso me di Y cuenta y ahí yo un día, entra nuevamente el egoísmo. yeah, yes. Me decía que un día, Bueno, un día yo me tuve que callar porque sentí como el eco de mis palabras cuando yo hablaba por teléfono y yo decía, bueno, yo estoy dando lástima aquí, ¿qué está pasando? Ya uno, básicamente me cansé de mí misma. wow, ese es el punto, cansarnos de nosotros mismos, porque es fácil cansarse del otro, pero cuando tú te miras en el espejo y dices, Lulda, ya, y no sé si no, Yep. o sea, basta, wow, muy interesante eso, Elvia. Segundo consejo que quiero dar es aceptar que todos sufrimos, pero no convertir el sufrimiento en nuestro escudo. No convertir el sufrimiento en nuestro lema, no convertir ese sufrimiento en nuestro himno. Y ahí entra lo que tú acabas de decir. A veces nos llaman y te preguntan cómo estás y lo primero, ay, aquí mal, me estoy muriendo, todo me sale mal. Sí. Siempre estamos negativos. Y no es que vas a mentir, porque tú dices, pero ustedes no son transparentes. Si me siento mal, tengo que decir que estoy mal. Ok, si te sientes mal, puedes, pero no todo el tiempo. Tienes que llegar a un punto, como dijo Elvia, que te tienes que cansar y reconocer que no está bien. O sea, te sientes mal, pero no estás bien, no está bien. Tienes que buscar ayuda. Y ahí volvemos al principio. Yep. Tienes que buscar ayuda. Para ir avanzando. Tercer consejo. Ay, yo sé que tú vas a hablar de esto. Asumir responsabilidad de cómo respondemos a lo que nos pasa. Tenemos que aprender a asumir responsabilidad. Está bien, ok. Me pasó esto, pero ¿y cuál fue mi actitud? Y yo me imagino, y con esto te hago una pregunta. Yo me imagino que para tú llegar a donde está hoy, tuviste que tener un cambio de actitud. Sí, yo tenía que dejar que las personas no cambien mi atmósfera. Porque hay personas que fácilmente son influidas. Yes. Y cuando yo aprendí a pararme firme, a tener paz y no dejar que la situación me envolviera a mí, yo pude cambiar mis reacciones. O sea, trabajaste en tu inteligencia emocional, trabajaste sobre tus emociones. Ya. A veces tenemos que aprender a nosotros, porque muchas veces andamos por la vida siendo controlados por nuestras emociones. Exacto. Cuando se supone que sea de opposite way, que nosotros controlemos nuestras emociones. Así mismo. Y una pregunta, Elvia, ¿fue fácil aprender a controlar las emociones? No, yo constantemente tenía que pedir perdón. Y yo pedía perdón por la misma falta, por la misma, ¿verdad?, imprudencia, porque muchas veces somos personas, ¿verdad? Ok, ser transparente es bueno, pero muchas veces la falta de respeto se encubre en de que, bueno, estoy hablando la verdad. O sea, toma. Hay un paréntesis ahí, exactamente, porque hablar claro y ser transparente
desde la sanidad y desde lo correcto es Así, bueno. Pero cuando queremos herir y supuestamente estamos hablando claro, eso no es hablar claro. Eso es tener malas intenciones. Porque vemos muchas exacto, personas que, ay, yo soy claro, yo soy transparente, y lo que andan es acabando con el mundo y con Raimundo. Pero la verdadera transparencia nace y se ve a través de tus intenciones. ¿Cuáles exacto. son tus intenciones verdaderas? Y eso, yo tenía que pedir perdón, humillarme, cambiar mi actitud, no siempre querer tener la razón, porque a mí me pasó, y tocaste unos puntos muy clave. Muchas veces hacemos excusas por nuestro comportamiento, por nuestro sufrimiento, Yes. que no es buena excusa, ¿verdad? No, no. Tenemos de convertirnos en adultos, porque a veces, sí, porque a veces hay personas que todavía están jugando con su niño interior Yeah, y con su niña wow, interior y la sacan a pasear y viven haciendo berrinches. Y debemos de hacernos wow. adultos y tomar responsabilidades dentro de, sí, yo soy víctima, pero dentro de que soy víctima, ese 50% en el otro 50%, ¿cuál fue mi actitud? ¿Cuál fue mi reacción ante A? Y por último, Elvia, yo quería tocar que es muy importante y eso es algo que me gustó que en este podcast lo resaltaste y quiero, verdad, que lo vuelvas a tocar y así cierres con unas palabras finales. Y es que la persona es necesario que, número uno, se auto-observen, o sea, hagan un análisis y se evalúen. Número dos, busquen ayuda, busquen terapia. Y número tres, pero no menos importante, que le abran su corazón a la espiritualidad, a Dios, que busquen a Dios. Y muchas veces cuando le decimos a la persona, busca a Dios, dale espacio a Dios tu vida, piensa que lo estamos mandando a una iglesia, a encerrarse, a irse a un monte de rodillas, a hacer sacrificio. Te estamos diciendo, busca a Dios, es que ahí en tu carro, en tu trabajo, en tu habitación, toma un espacio de meditar y de cerrar todas esas voces, esos ruidos, esas distracciones, ese diablito, ese angelito que tiene una batalla constante dentro de ti y de escuchar internamente lo que Dios tiene que decirte, porque Dios nos habla todo, a través de todo, de la naturaleza, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de los pájaros cuando cantan. O sea, aprendamos a tener ese espacio y dejar que Dios nos hable. O sea, con esto, Elvia, ¿verdad? Regálanos unas palabras finales sobre cómo tú, ¿verdad?, nos inspira, porque hoy me inspiraste, cómo puedes inspirar a otra mujer a que no es el final, se pueden levantar y hay algo mejor. Bueno, el primer paso que yo diría, aceptar que tienes una situación que necesita remedio. Buscar ayuda, ¿verdad? Primeramente de Dios y um, soltar el orgullo. Muchas Yes. veces el orgullo, aunque estemos pasando dolor y situaciones, el orgullo nos detiene de buscar ayuda, hasta de hablar con alguien de confianza para expresarse. Es muy necesario sanar. Como decía mi amada Lourdes, muchas veces cuando estamos hablando la verdad de un punto de vista no sano, no es bueno. Y aceptar que necesitamos ayuda y aceptar que tenemos que mejorar. Aceptar que, como dijiste, tú posiblemente puedas pintar tu casa, pero no podrías hacer un trabajo como un profesional lo podría hacer, ¿verdad? So, Exactamente. aceptar que necesitamos ayuda y que aunque tú seas una persona de fe, no olvidando que Dios también ha puesto personas en este mundo para ayudar. Y, y sobre todo, no te des por vencido, no importa la situación. He visto mucho en mi vida, he visto muchas situaciones y siempre cuando se mantiene una mentalidad positiva y también otra cosa antes de cerrar, tu lenguaje,
cómo tú hablas. Tus palabras tienen poder. Así es. Y nunca lo pude entender mucho, pero cuando yo hablo menos de mi situación, que el sufrimiento, el dolor, eso mantiene mi atmósfera más positiva. Pero cuando empiezo, ¿verdad?, a hablar demasiado de mis problemas, eso puede cambiar la atmósfera. So, es bueno hablar positivo, es bueno estar al lado de personas y que, que dicen tú puedes, o lo estás haciendo mejor, o debes de corregir esto, pero aún sigues avanzando. Personas que te hablen vida. Exactamente. Y cuando hablamos vida, damos vida. Yes, yes. Claudia, de verdad que gracias por este tiempo. Siento que fue Gracias corto, a ti. pero increíblemente llevamos 1 hora. Wow, wow. Sé que volverás a estar con nosotros aquí en Sí, Hablando sí. Claro, sin careta. Te agradecemos por haber estado aquí. Quiero que otra vez, ¿verdad?, le digas a la persona tu nombre, cómo te pueden encontrar en las redes sociales, cómo pueden, ¿verdad?, hablar contigo, porque ella también da palabras de motivación, de superación, y siempre es bueno tener esas opciones de personas que nos puedan motivar a crecer y a ser mejor. Sí, bueno, me llamo Elvia Pacas, soy de Nueva York. Um, Me puedes encontrar ahí en Facebook como Elvia Pacas. Um, y por el momento solo estoy activa por Facebook. Ok, perfecto. Así que ya saben todos, pueden ir al Facebook de Elvias, ahí la pueden encontrar. Y sé que su vida, su testimonio y las cosas, ¿verdad?, que ella comparte serán de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recordándole, ¿verdad?, que se suscriban, que nos sigan, que comenten, sean parte de la conversación. ¿Qué usted piensa de lo que hablamos hoy? Conoce a alguien que le pueda servir este podcast, pues compártaselo. Regalen un like porque nos ayuda a seguir creciendo. Y no se olviden, ¿verdad?, de seguir la plataforma Hiperborea, ¿verdad?, radios que están en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, Apple Music, Wow. Spreaker. Y no solamente estoy yo, hay una diversidad de programas de personas, de mujeres, ¿verdad?, que tienen algo que ofrecer, algo que tú puedas escuchar y algo que pueda impactar y cambiar tu vida. Así que esto fue todo por hoy. Se despide Lourda Gervasio y esto fue Hablando Claro, sin caretas.